y amigos de Sembrando Vida, bienvenidos a esta nueva audición de su programa. Nuestro tema para hoy, la contaminación de la iglesia. Continuamos con nuestra serie Edificaré mi iglesia. En el último programa estuvimos viendo acerca de la división en la iglesia local. Ahora queremos hablar acerca de la contaminación dentro de la iglesia. Y quiero tomar como base para este tema las Sagradas Escrituras en Jeremías, el capítulo 32, versículos 33 y 34, donde la Biblia dice: y me volvieron la cerviz y no el rostro, y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Queremos recordarles que lo que antes se escribió, la Biblia dice que es para nuestra enseñanza, que las cosas que antes sucedieron fueron para que nosotros pudiéramos aprender. Israel es un tipo de la iglesia. Israel había contaminado la casa de Dios con su idolatría. La casa de Dios, desde luego, hoy es la iglesia. No es un edificio, sino un conjunto de personas creyentes en Cristo. Eso lo hemos visto también en programas anteriores. Debemos entonces cuidar que la iglesia no esté contaminada. Así de que es importante, este es nuestro tema para hoy, la contaminación de la iglesia. Y basados en este texto, parece que los israelitas habían introducido la idolatría dentro de la casa del Señor y que la habían contaminado. Eso habían hecho ellos. Y lo mismo podemos hacer nosotros hoy en nuestro tiempo en la iglesia. Ahora, quiero hablar en primer lugar de algunos elementos que contaminan la iglesia. Voy a mencionar solo algunos de ellos, tal vez hayan muchos. Quiero mencionarle 4 elementos que pueden contaminar la iglesia. Primero, la introducción de doctrina falsa dentro de la iglesia. Cuando hablamos de doctrina falsa, hablamos de pensamientos basados en un solo versículo, formas de creer basados en un pasaje que no ha sido rectamente interpretado a la luz de todas las escrituras. Desde luego, la doctrina falsa ha existido siempre, pero el problema es cuando hay doctrina dentro de nuestra congregación, donde se comienza a enseñar algo que no es correcto. Actualmente hay predicadores que enseñan cosas que son bastante alarmantes, lo que uno escucha por los medios de comunicación, y nuestros miembros tienen acceso a ese tipo de enseñanza, a ese tipo de predicación, y esto puede traer contaminación a la iglesia local si estas personas comienzan a predicar esas mismas cosas dentro de nuestras congregaciones. Otro segundo elemento contaminante dentro de la iglesia sería una adoración inspirada en el mundo. Y hoy es algo también que es bastante complicado. Nosotros vemos esto también, que el mundo ha ejercido una influencia poderosa dentro de la iglesia. Al profeta Dios le dijo: conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Parece que nosotros hemos entendido al revés el mensaje, que nosotros nos convirtamos a ellos y ellos no se conviertan a nosotros. La gente del mundo debería aprender de nosotros y no nosotros aprender de ellos, pero lo estamos haciendo al revés. Cuando hay una adoración, cuando hay una alabanza que es parte de nuestra liturgia o nuestro culto ofrecido a Dios, y de repente eso ha sido inspirado en el mundo, eso trae contaminación a la iglesia, porque todo lo que hay en el mundo, dice la Biblia, que no proviene del Padre. Entonces debemos de tener mucho cuidado
con la adoración que nosotros le estamos ofreciendo a Dios. Sé que hay conceptos muy bonitos, como para decir, trato de alcanzar, trato de llegar, trato de hacer más aceptable el mensaje. Esos podrían parecer conceptos muy bonitos, pero que cuando los pesamos a la luz de las Sagradas Escrituras, pues no van a pasar desde luego la prueba. También hay otro elemento contaminante dentro de la iglesia y son las malas relaciones entre hermanos. Si hay algo que afecta a la iglesia y que vuelve un culto que no es agradable a los ojos de Dios, tiene que ver cuando hay pleitos entre hermanos, cuando hay rencillas, cuando hay envidias, cuando hay celos, cuando hay iras, cuando hay contiendas, como dice la palabra, o disensiones. Cuando esas cosas están dentro de la iglesia, eso contamina la iglesia también. Esas son cosas que contaminan la iglesia y que nosotros no deberíamos de permitirlas. Nosotros debemos de ser gente que perdona, gente que sana, gente que ama. Así deberíamos de ser nosotros. Debemos de aprender a llevarnos bien los unos con los otros. De hecho, la Biblia dice que nosotros seremos conocidos como discípulos verdaderos de Cristo por el amor que nos profesamos los unos por los otros. Y podríamos hablar de un cuarto elemento, que son los pecados ocultos, tanto en el pueblo como en el liderazgo. Estas cosas son contaminantes de la iglesia. Yo he mencionado 4 aquí, ¿verdad? La introducción de doctrinas falsas, ¿verdad? Pensamientos que no son basados en la palabra, una adoración que es inspirada en el mundo, malas relaciones entre hermanos que dan mal testimonio a los de afuera, y hablamos de los pecados ocultos en el pueblo en el liderazgo. Cuando hablamos de esos pecados ocultos, hablamos de esos pecados no confesos, pecados que no han sido traídos a la luz, pecados de los cuales la persona no se ha arrepentido. Esas cosas, aunque no se vean y aunque la gente no lo sepa, siempre traen contaminación al ambiente de la iglesia, a la atmósfera de la iglesia, y esto muchas veces impide la manifestación de Dios, la manifestación del poder de Dios dentro de su iglesia, que es su pueblo. Entonces, bien, esos son algunos elementos contaminantes de la iglesia. Usted pudiera agregar tal vez otros más que pudieran surgir, pero vamos a dejar hasta aquí estos elementos que contaminan la iglesia. Y ahora veremos la siguiente interrogante. En segundo lugar, diríamos, ¿qué detiene la contaminación en la iglesia? ¿Qué es lo que puede pararlo? ¿Qué es lo que puede detener que esto siga, que esto continúe o que esto avance y termine deteriorando completamente la iglesia? Número 1, podríamos decir que un ambiente de amor, donde hay perdón, reconciliación, paciencia y sacrificio entre hermanos. Esto es generar una atmósfera maravillosa dentro de la iglesia, donde la gente se lleva bien, donde la gente se ama, donde la gente se perdona, donde la gente se reconcilia, donde la gente tiene paciencia los unos con los otros, donde hay una actitud de sacrificio entre hermanos. Es un ambiente maravilloso. Dios se mueve en medio de eso. Sí, vamos a parar la contaminación, entonces debemos desarrollar un ambiente de amor dentro de la iglesia. No es un ambiente de pleito, porque el ambiente de pleito, el ambiente de rencilla, de contiendas, eso lo que hace es contaminar la iglesia del Señor. Vamos a sacar eso de nuestras congregaciones, vamos a sacar la rencilla, el pleito, la contienda, la competencia, la envidia, el orgullo, todas esas cosas vamos a sacarlas en el nombre de Jesús. Hay algo más que podemos hacer, y es una constante evaluación del tipo de adoración que ofrecemos a Dios. ¿Cómo vamos a detener la contaminación? Bueno, si hablamos de una alabanza inspirada en el mundo, pues tenemos que hablar de estar evaluando constantemente la adoración que estamos ofreciendo a nuestro Dios. Es una adoración que
que nace de la relación con Dios, que nace de la comunión con el Padre, o es una adoración que lo que busca es simplemente agradar el oído, tocar el alma, pero no el espíritu, despertar las emociones, pero no despertar el espíritu. Nuestra adoración, como decía el apóstol Juan en su carta, recuperando las palabras que había dicho Jesús, que dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La adoración nuestra tiene que ser espiritual y tiene que ser basada en la verdad de Dios, es decir, en su palabra. La fuente de nuestra adoración es la verdad, y la forma en que la vamos a expresar es de manera espiritual, no es almática. La adoración no es almática, tiene que ser espiritual. Y muchas veces la alabanza que ofrecemos a Dios es más almática que espiritual. Y claro, si es almática solo va a llegar a las emociones, no va a afectar en nada a la persona que la practica. Por eso es importante entonces mantener una constante evaluación del tipo de adoración que ofrecemos a Dios. ¿Qué más podríamos hacer para detener la contaminación en la iglesia? Pues mantener un programa de enseñanza continua de la sana doctrina. Siempre hay que estar enseñando, siempre hay que estar enseñando, repitiendo los elementos fundamentales de la doctrina. Y cuando hablo de doctrina, no me refiero a lo que muchos hombres han establecido como doctrina, sin ningún fundamento bíblico teológico. Me refiero a lo que la Biblia llama doctrina. Nosotros conocemos, para hacerles una diferencia, para que entendamos mejor lo que es doctrina o dogma. Hay quienes lo que tienen son dogmas y normas. Pero le quiero hacer la diferencia entre doctrina y dogma. La doctrina es tal y como usted la encuentra en la Biblia. Dogma es lo que el hombre dice acerca de esa doctrina. Hay personas que leen un versículo, lo entienden mal y producto de eso extraen una norma o un dogma para su iglesia. Nosotros no podemos hacer así. Nosotros sabemos que un pasaje tiene que ser interpretado a la luz de su contexto. Tanto el inmediato, el mediato, como el contexto remoto. Es decir, toda la Biblia, el libro en que fue escrito y lo que es antes y después del texto. Cuando uno hace eso, entonces tendrá una recta interpretación de lo que es la palabra de Dios y estará fundamentada bien su doctrina. Muchos tienen por doctrinas pensamientos de hombres. Claro, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de mantener un programa de enseñanza continuo de la sana doctrina. No de normas, no de criterios, no de opiniones de hombres, sino de lo que Dios dice en su palabra. No lo que alguien pensó que decía la palabra. No, lo que Dios dice en su palabra. Y podemos mencionar algo más que hacer para detener la contaminación de la iglesia. Pues hay que mantener una predicación que confronte el pecado y llame al arrepentimiento. Si queremos detener siempre la contaminación, ayudar a que dentro de la iglesia pues no se propague el mal, pues debemos de hacer esto: una predicación que confronte el pecado y llame al arrepentimiento. Y no estoy hablando de estar emitiendo juicio o condenando a la gente. Estoy hablando de hablar de lo que es malo a los ojos de Dios, de aquello que la Biblia llama como pecado, y decirle a la gente que tiene que arrepentirse de su mal camino, que tiene que arrepentirse de su pecado. El pecado lleva a la condenación, pero si hay arrepentimiento y hay fe en la obra de Jesucristo, hay confesión del mal hecho y hay una separación del mismo, entonces la persona alcanza misericordia y la iglesia es libre de toda
contaminación. Si queremos que Dios habite en medio de nosotros, debemos cuidar la iglesia de cualquier contaminación. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos a cuidarlo? Bueno, ya lo mencionamos. Procurando un ambiente de amor, perdón, reconciliación, paciencia y sacrificio entre unos y otros. Manteniendo una constante evaluación del tipo de adoración que ofrecemos a Dios. Manteniendo también un programa de enseñanza continuo de la sana doctrina. Y por último, enfocando una predicación que confronte el pecado y llame al arrepentimiento. Por hoy hemos llegado al final de esta audición de su programa Sembrando Vida. Recuerde, nuestro tema ha sido la contaminación en la iglesia.